¿Qué tal? Muy buenas con todos. Bueno, chicos, hasta les voy a dejar la clase grabada debido a que tengo unos inconvenientes en la cual no voy a estar el día lunes, entonces lo que es la clase va a quedar grabada para que puedan revisarla el día de hoy. Bueno, chicos, vamos a hablar un poco sobre lo que es la estructura y organización celular. Sí, tenemos aquí un enunciado donde nos facilita lo que es lo que refiere a la organización celular. Nos menciona que en la citología, en griego, cito, célula, y logía, estudio, es la rama de la ciencia que estudia la que investiga, ¿sí?, la célula a nivel estructural, fisiológico y biológico, tanto en su estado normal como patológico. Hablando un poco de esto, entramos en temas prácticamente que son propios de la célula, en el cual vamos a hablar de lo que es la membrana plasmática, en la cual nos menciona que la membrana celular o membrana citoplasmática o, o plasmela, perdón, plasmalema, es una bicapa lípida que esta se denomina, se delimita también por todo lo que es la célula. En este caso tenemos aquí lo que es la parte de la membrana plasmática en esta imagen donde nos muestra, que es la parte donde vemos aquí, esta es considerada la célula, ¿no? La parte de abajito que está en el círculo. ¿Sí? De esta, la membrana plasmática es simplemente esta parte del recubrimiento, ¿sí?, que se genera alrededor de la célula. Y esta membrana se divide en estas partes, lo que son la capa de fosfolípidos, que contiene prácticamente todos los que son, prácticamente sería como nosotros ver las partes del cuerpo, pero en este caso estamos viendo las partes de la membrana plasmática, en la cual tiene muchas funciones, cada una que cumplen dentro de la célula y dentro de lo que es la protección de la célula. De aquí tenemos también la fijación que tenemos las proteínas, tenemos los filamentos del citoesqueleto, que son estas prácticamente como vellosidades, ¿sí? Tenemos la bicapa de fosfolípidos, que sería prácticamente todo el recubrimiento en la parte superior y la parte inferior, ¿sí? Y la superficie externa de la membrana, que es prácticamente toda la parte superficial que recubre la membrana plasmática. Tenemos las glicoproteínas, que son las que sobresalen en este caso. Aquí tenemos una muestra de ello, ¿sí? De igual manera, como pueden ver, esta contiene lo que son las proteínas internamente, ¿sí? Y estos que parecen tipo algas son los glicolípidos, ¿sí?, que tienen la función de atraer, de prácticamente mantener lo que son los lípidos, ¿sí? Entonces aquí para terminar con esta parte tenemos los hidrofílicas, que prácticamente son las retenciones de agua, las hidrofóbicas, que repelen lo que son el agua, y las hidrofílicas, bueno, en este caso tenemos la parte interior y la parte exterior. Adentrándonos un poco más en la célula, nosotros tenemos lo que es el núcleo celular. Prácticamente el núcleo celular nos habla de lo que es el contenido en su mayoría de lo que es el ARN, que significa prácticamente adenosina fosfato, ¿sí? Eh, es la cadena que nosotros tenemos, la cadena celular, cadena de ADN que nosotros que contiene prácticamente el código genético para, mm, para lo que es distribuir los rasgos que nosotros nos caracterizan prácticamente en los seres humanos. Si estamos hablando del ADN, prácticamente hablamos de todo lo que nos identifica a lo que fue
partiendo de una célula madre. Para que lo comprendan un poco más, es prácticamente el ADN lo que contiene el material genético que nos identifica a cada uno, ya sea teniendo rasgos paternos o maternos o eh, caracterizándonos por algún tipo de, ya sea carácter o, bueno, ya hereditario. Prácticamente es de carácter hereditario, ¿sí? Para que lo entiendan así. Si hablamos un poco del núcleo celular, nos basamos en el concepto mencionado aquí, en el cual nos dice que el núcleo celular es un orgánulo o membranoso, el cual se encuentra normalmente en el centro de las células eucariotas, ¿sí? Recuerden que las procariotas no tienen lo que es el núcleo celular, ya que mantienen su núcleo disperso dentro del citoplasma. Contienen la mayor parte de la materia, del material genético celular, organizado en varias moléculas, extraordinariamente alargadas, ¿sí? Y lineales de ADN, como lo ven en la imagen, esta parte de aquí, ¿sí? Con una larga variedad de proteínas, como las his- histonas, ¿sí? Lo cual conforman lo que son los llamados cromosomas. Esto es, deben recordarlos de cuáles son los cromosomas X, cromosomas Y, que prácticamente son los que seleccionan el género o prácticamente son los que denominan el género de la persona animal de la cual estemos hablando. Si vamos a hablar del citoplasma, estamos adentrándonos en la célula, en la parte que conlleva, que sería prácticamente todo el recubrimiento, todo lo que contiene la célula, ¿sí? Es la parte más extensa que tiene la célula, que es prácticamente la parte, en el caso de un ser humano, sería prácticamente lo que es la sangre. ¿Sí? Aquí el citoplasma, en cambio, es lo que recorre todo lo que es la célula y lo que contiene dentro, ¿no? Entonces, le damos un poco el concepto de lo que nos quiere hablar del citoplasma, ¿sí? Que podemos decir que se trata del sector celular que se encuentra entre la membrana plasmática que rodea la célula y el núcleo que se ubica en el centro. Prácticamente es todo lo que la rodea y protege a todo lo que es el núcleo y lo que contiene, ¿no? Eh, el citoplasma es un coloide, ¿sí? Formado por un líquido llamado citoloso, perdón, citosol, y por los distintos orgánulos que contiene. Prácticamente este citoplasma cumple, además de la función de, de retener lo que es lo que es el núcleo y todos los orgánulos que contiene dentro de la célula, también cumple la función de hacer la parte digestiva, ya que se alimenta la célula a través, entra lo que es el citoplasma y a través de un proceso de desechos, sí, se alimenta y desliza los desechos hacia el otro lado y lo que es prácticamente cumple la función digestiva, sí, de lo que es la célula. Aquí también podemos encontrar lo que son los diferentes aspectos de la célula, en la cual tenemos a los citoplastos, que son orgánulos celulares eh, que son eucariotas, ¿sí? Y que ocupan lo que son, al menos en las plantas, se denomina lo que es la fotosíntesis, ¿sí? Sin los cloroplastos no puede existir lo que es la fotosíntesis. En este apartado vamos a leer un poco sobre lo que es las partes que conforman la célula y en sí también vamos a hablar tanto de la célula animal como vegetal. Entonces, para esto vamos a topar lo que es el aparato de Golgi, que es de la célula eucariota, sí, propio de la célula eucariota. Menciona que es un orgánulo presente en todas las células eucariotas y cuya función es completar la fabricación de algunas proteínas.
¿sí? En el aparato de Golgi, prácticamente estamos hablando de lo que es la creación de proteínas, ¿sí? Y lo que vamos siguiendo con lo que es el retículo endoplasmático rugoso, que ya lo vimos en el anterior diapositiva, que prácticamente es esto, ¿sí? Esta parte que ven aquí, que es como rugosa, ese es el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Y para este nos menciona que también llamado retículo endoplasmático granular, eh, este retículo es el orgánulo que se encarga del sistema de transporte de proteínas y secretación de la membrana, ¿no? Esta es la que le ayuda en el citoplasma a la secreción y también en lo que son la recepción de las proteínas. Tenemos lo que es los orgánulos, perdón, lo que es los peroxisomas, ¿sí? Que son orgánulos citoplasmáticos muy comunes en la forma en forma de vesícula, ¿sí? Y lo que es continúo. Sí, lo que es en su mayoría los orgánulos peroxisomas se encuentran en las células eucariotas. Prácticamente estas no se van a encontrar en las procariotas, debido a que estas forman parte de lo que es simplemente la parte orgánica de las eucariotas. En este tipo de retículos se forma la pared paredes desordenadas de túbulos que carecen de ribosomas. Su principal función, los síntomas de lípidos estructurales que forman en la membrana celular eucariota y de las hormonas. Este prácticamente el retículo endoplasmático liso, a diferencia del rugoso, este se encarga de las proteínas y este se encarga de las hormonas. Tenemos el citoesqueleto que nos menciona que es un entremado tridimensional de proteínas que provee el soporte interno de la célula, la organización celular y tanto como es el tráfico de división celular. Esto nos ayuda a lo que es la división celular, ¿sí? Esta cumple la función de hacer que la célula se pueda dividir. Tenemos también la función que las vacuolas, que son comportamientos cerrados, perdón, compartimientos cerrados, ¿sí? O limitados en la membrana plasmática, ya que contienen diferentes fluidos como agua y enzimas. Prácticamente es un complemento de la membrana plasmática en los cuales contiene compartimentos en los cuales almacena lo que son enzimas como agua y fluidos y lo que son los orgánulos relevantemente grandes que forman el aparato de Golgi. Prácticamente estos lisosomas son los en donde se encuentran lo que es el aparato de Golgi, la parte más grande que vamos a encontrar en la célula, ¿sí? Que contiene las enzimas hidrolíticas, ¿sí? De proteíníticas encargadas de degradar materiales intracelular de origen externo y de origen interno. Esto prácticamente es que ayuda en la digestión de lo que es la alimentación de la célula a través de lo que es el citoplasma. Sí, ingresa y estas lisosomas son las encargadas de hacer que la distribución de eliminación de, de desechos se cumplan. Tenemos también los orgánulos con estructura cilíndrica, constituidos por los triples microtúbulos, ¿sí? Esto estamos hablando prácticamente de los centriolos o centrilos, ¿sí? Que provoca el movimiento de los centrilos, filamentos, órganos celulares o protozoarios, ¿sí? Prácticamente se va a encargar de todo lo que es de los organismos unicelulares protozoarios que ingresen dentro de lo que es la célula. Y hablando prácticamente de los ribosomas, ya para culminar, ¿sí? Son los complementos supracelulares de proteínas y ácidos ribonucleicos presentes en todas las células. Son los centros celulares que producen que sea posible la extensión de genes.
Prácticamente estos son los que ayudan a lo que son al material genético a distribuirse en la célula hija o en la duplicación de células, ya sea una reproducción sexual o una reproducción asexual o división celular. En el caso de la pared celular, prácticamente es la parte más externa en la que cubre lo que es la célula y la protege lo que son las plantas. Perdón, en las plantas son las que le protegen de las hongos, algas y bacterias y arqueas para el recubrimiento de la célula. Tenemos lo que son la función de reproducción en los seres vivos, ¿sí? En esta tenemos lo que es la reproducción sexual y asexual, en la cual la mayoría conocemos ya lo que es la reproducción sexual, en la que se tiene que compartir lo que es, al menos en la reproducción humana, lo que es los espermatozoides con un óvulo, es decir, que necesitan de dos para crear una nueva vida. Y también tenemos la reproducción asexual, en la cual no depende más de sí mismo para hacer una reproducción de sí mismo, ya sea por una duplicación de la misma célula, ¿sí? O ya sea por fragmentación, en la cual tenemos un gran ejemplo aquí de la estrella de mar. En el momento que se fragmenta, parte de esta fragmentación o rotura de una pata, digamos, en este caso, sí, nace una estrella de mar hija, ¿sí? En la cual esta se empieza a crecer y empieza a formar un nuevo ser. Tenemos en la reproducción sexual lo que procede, lo que les mencionaba, que dice que es el proceso de crear un nuevo organismo dependiente a partir de la combinación de material genético de dos organismos con material genético similar. Es decir, entre seres humanos se puede, o sea, procrear de humano a humano, porque aquí dice prácticamente tienen que poner énfasis en esto, un organismo material genético similar, es decir, de la misma especie. En animales tienen que ser de la misma especie para que pueda ser el material genético considerado para una reproducción sexual. Tenemos lo que es la fecundación, que nos menciona que es el mecanismo a través del cual de dos gametos se fusionan para dar origen a un cigoto o una célula huevo. En este caso sería lo que es en el momento que el espermatozoide alcanza el óvulo y forma lo que es el huevo cigoto para formar una fecundación de la formación de un nuevo ser. Tenemos dos tipos de reproducción sexual en la cual nosotros tenemos aquí lo que es lo que nosotros normalmente conocemos que es los vivíparos, que es prácticamente la reproducción animal o la reproducción humana que normalmente nosotros conocemos, que en la cual se mantiene la gestación de un ser vivo del ser vivo madre, de la madre, ¿sí? Lo que sería en este caso que tenemos aquí la imagen de un elefante, ¿sí? Que se crea a partir de lo que es una, en la formación de un óvulo, ¿sí? Y en este caso da a luz después de un determinado tiempo, y eso conforma lo que es a los vivíparos, ¿sí? En el caso de los ovíparos, son los que se reproducen por medio de huevos, ¿sí? Como por ejemplo aquí tenemos la imagen de la tortuga, ¿sí? Estos prácticamente se producen en algunas especies como aves, como las tortugas ya mencionadas, ¿sí? Y son los que son parten del espermatozoide del macho, estando a la hembra, y esto da una fecundación de un huevo, que estos huevos son los que pone la hembra para dar origen a lo que es una nueva vida. También tenemos lo que son los ovivíparos. Esto se produce prácticamente en diversas especies como los tiburones, los caballitos de mar, lo que son también algunas especies marinas, ¿sí? Lo cual esto es algo que es un poco curioso, en lo cual que se reproducen a través de huevos, pero estos huevos no son expulsados hasta que ya estén
hasta recién nacidos las especies. Prácticamente tienen que se mantienen dentro de lo que es dentro de la madre, ¿sí? Y, eh, y por esto están encerrados dentro de un huevo y también están dentro de la madre. En el momento que estos nacen, son expulsados por la madre. También tenemos lo que es los ovíparos, que se produce por los anfibios y peces de óseos. Por ejemplo, aquí tenemos en la imagen, nosotros vamos a caracterizar que se reproducen por medio de espermatozoides, pero liberándolos en el agua, ¿sí? Y estos son captados por la hembra para poder gestar su reproducción. Una vez hagan contacto con lo que es el aparato reproductor de la hembra. Los machos depositan enzimas de los espermatozoides para una fecundación externa. Es decir, la hembra deposita sus huevos en una sección del río, digamos así. Se cumple prácticamente en las truchas. Y lo que son una fecundación externa es de que el macho viene y a través de sus espermas los deposita encima de los huevos prácticamente en el río, así, prácticamente en el agua. Esto da fecundación a lo que son los huevos y por ende son la reproducción de estas truchas, ¿sí? También tenemos lo que nosotros conocemos como la meiosis, que nos habla un poco sobre lo que es la forma de reproducción celular, que se produce al realizar lo que es la producción de gametos. En esta imagen podemos nosotros ver que en la cual se divide una célula y de esta célula parte dos células hijas, ¿sí? Y de estas células hijas se producen otras dos células hijas y así sucesivamente cumpliendo lo que es la reproducción celular. También tenemos lo que es la reproducción asexual, en la cual ya había mencionado, en la cual cumple la función de reproducirse sin necesidad de, de otro ser, simplemente que se puede reproducir de diversas maneras. Este tipo de células se desarrolla por procesos de mitosis, ¿sí? Es un individuo completo que genera prácticamente los dos géneros. Puede formarse de diversas maneras. En este caso, tenemos aquí algunos ejemplos en los cuales nos menciona que la función, lo que es la función vivárica múltiple, que se realiza prácticamente de lo que ya había mencionado, partiendo de una célula madre, se replica esta en dos células por medio de una segregación de cromosomas. Es decir, la segmentación empieza en el momento en que la célula se divide su núcleo en dos. Y este núcleo, al partirse en dos, conforma lo que es una célula hija. A diferencia del anterior, que esta se divide su material genético, cromosomas XY, y se divide en dos células hijas. Este, en cambio, simplemente se divide en lo que es la célula madre y su célula hija, y no necesita simplemente de estimulación masculina, simplemente se realiza en separación de dos células. La célula se divide en dos. Tenemos lo que es la esporulación, que prácticamente es la parte de reproducción de los hongos, en los cuales estos expulsan sus esporas al ambiente y estas por ende caen en diferentes partes donde ya se reproducen en sí por medio de esporulación. Se encuentra en la formación asexual en hongos en ciertas plantas. Por ejemplo, si nosotros vemos en algunas plantas lo que contienen hongos, es prácticamente por motivo de que los hongos han dispersado sus esporas y han llegado a esa parte de la planta. Y se empiezan a reproducir de esa manera, a crecer y formar de nuevo una sección de hongos que se puedan volver a gestionar, como que vuelvan a hacer la cantidad de esporulación otra vez. Tenemos la gemación, que es el tipo de reproducción asexual que se produce en algunos seres como la hidra y las esponjas y los cinidarios.
prácticamente a partir de la ruptura de una parte, en este caso estamos hablando de la estrella de mar, se produce otra. Y tenemos un gran ejemplo en la cual tenemos lo que es una estrella de mar completa y esta, si la dividimos en dos, pues esta va a ser prácticamente, se va a formar otra y si rompemos de esa misma otro pedazo más, pues se va a generar de ahí y así sucesivamente. Tenemos lo que es paternogénesis, que prácticamente nosotros conocemos esta paternogénesis, que tiene la habilidad en sí, en este caso vamos a tomar el ejemplo de las lagartijas, en el cual la paternogénesis tiene la habilidad de cambiar de género, ¿sí? Una lagartija macho puede generar lo que son, reproducirse, sin necesidad de apareamiento. Simplemente cambia su orientación sexual y puede reproducirse a sí misma sin necesidad de estimulación. También tenemos lo que es la apoximisis, que prácticamente esto nos habla de la reproducción por medio de semillas. ¿Sí? Esto ya prácticamente tiene que ver con las plantas. Aquí tenemos, por ejemplo, un diente de león, el cual por medio de sus semillas que se imparten a través del viento, llegan a una zona donde pueden volver a crecer. Bueno, chicos, aquí están las preguntas de la clase, en la cual ya están mencionadas aquí, que nos habla del citoplasma. Se trata del sector celular que se encuentra en la membrana plasmática que rodea la célula del núcleo, que se ubica en el centro. Esto es verdadero. Y la reproducción asexual es el proceso de crear un nuevo organismo eh, descendiente a partir de la combinación de material genético de dos organismos con material genético similar. Esto es falso, debido a que esta es la reproducción. Aquí nos habla de reproducción sexual y aquí dice asexual. Entonces, tomen en cuenta eso, que esta respuesta corresponde a lo que es la reproducción sexual, la asexual no corresponde. Entonces, por eso es falso. Bien, chicos, espero que haya quedado un poquito claro de lo que se habló en la clase. Eh, con eso me despido. Si me gustan preguntas, pues pueden realizarlas directamente al WhatsApp. Yo estaré gustoso en atenderles, chicos. Entonces, que tengan una buena tarde y revisen bien lo que es la clase para que puedan realizar lo que es las tareas de la unidad 2, ¿sí? Entonces, chicos, hasta luego conmigo. Muchas gracias.